Vamos a ver cómo hacer pendientes con cable de acero. 5 versiones súper fáciles y sencillas. Todos los artículos del vídeo los vais a ver en la primera tarjeta, así como en la cajetilla de información, para que podáis ver todas las versiones, colores, tamaños y opciones diferentes que tenéis disponibles para adaptar este tipo de montaje a vuestro estilo o gusto personal. Vamos a necesitar cable de acero. Es indistinto si es negro, dorado o plateado. Sí que lo tenéis que hacer a conjunto con el resto de abalorios. En este caso, como fornitura vamos a necesitar cierres, que pueden ser los ganchos hippie, dormilona o cualquier otro tipo de gancho que tenga argollita, chafas de las más pequeñitas, bolitas, abalorios, donuts a modo de entrepiezas o separadores, colgantes metálicos opcional o lentejitas también de cristal. Podemos combinarlas o incluso poner solo un tipo o no poner colgantes. Algunas anillas en caso de utilizar un colgante que no tenga anilla, a diferencia de este de aquí, y abalorios de cristal al menos en 2 tonos para hacer un poquito de combinación, pero de nuevo podéis combinar todos los colores que queráis o aprovechar aquellos restos que se nos quedan siempre en las cajitas o no sabemos en qué utilizarlos. De herramientas necesitaremos unas tijeras, un alicate plano y uno de corte. Tal y como veíais en la introducción, vamos a hacer hasta 5 variables de ejemplo, pero por supuesto todo esto tiene muchísimas más opciones siempre y cuando lo vayáis adaptando manteniendo la técnica. Para trabajar con el cable de acero es importante que en este caso sea de 0,45, de 0,38, que no sea el más fino, de 0,35 o menos, porque necesitamos un pelín de estructura. El cable de acero, para los que no lo conozcáis, se trabaja normalmente con chafas. Las chafas son estas piezas pequeñitas de aquí, metálicas, que las hay en muchísimos tamaños y funcionan a modo de grapa. Lo que hace esto es que una vez lo sellamos nos fija el material. El cable de acero es un material muy fino y muy resistente, pero muy escurridizo. Por tanto, siempre que vayamos a trabajar con él, mi consejo es que frenéis o pongáis algún tipo de tope para evitar que, tal cual entran los abalorios, salgan por un lado. Para el primer tipo, simplemente lo que vamos a hacer, primero de todo, es poner una chafa enfilada por aquí. Lo que vamos a hacer después es esta misma punta o extremo, lo doblamos manualmente y lo hacemos pasar de nuevo por aquí. Lo que tenemos que hacer al final es ir desplazando esto de aquí hasta conseguir una anilla chiquitita, que será la anilla que vendrá cogida aquí al gancho. Hay 2 maneras de hacer esto. Podemos chafar la chafa, valga la redundancia, y luego cortar el excedente, o a mí lo que me gusta es intentar llevarlo apurándolo al máximo dentro de la chafa para luego evitar hacer el corte. Intento colocarlo aquí y luego tiro del extremo largo, le hago tope con mi propio dedo y una vez lo tengo bien chiquitín, simplemente lo que tengo que hacer es chafarlo. ¿Qué consigo de esta manera? Me ahorro el hecho de tener que cortar esta puntita o extremo que queda aquí, cosa que además luego con los alicates a veces entrar aquí, si no están muy afilados, se dificulta un pelín y puede que no acabe de quedar el corte limpio, queda con alguna rebaba. Por tanto, si podéis hacerlo solo con un paso, aparte de optimizar tiempo, también nos aseguramos de que no queda ningún tipo de rebaba o elemento que nos pueda molestar. ¿Cuál es el diseño que vamos a hacer primero? Una línea vertical, simplemente colgada de aquí, en la que vamos a irle colocando los abalorios. Podéis hacerla del largo que queráis. Esta sería la opción más sencilla y también cuando no nos gusta llevar pendientes excesivamente largos o opciones más discretas. Lo cortaremos y ya que tenemos el tope lo podemos conectar o dejar así para trabajar, pero al menos ya no se nos salen los abalorios. Aquí simplemente habría que hacer una combinación a vuestro gusto, pasando los abalorios. Y en este caso, a diferencia de con otros materiales, como se trata de piezas que no
no nos van a condicionar el diámetro porque el cable de acero es muy finito, podemos aprovechar y utilizar muchísimos materiales, minerales, cristales, sin miedo a que no nos quepan. Por ejemplo, pongamos que esto es la combinación. Podríamos simplemente ahora enfilar la chafa al ras de este valorio y chafar y cortar. O si queremos también podríamos hacer una argolla igual que la que hemos hecho aquí para colgarle una anilla. Vamos, por ejemplo, a ponerle un par de piezas más y a ver cómo quedaría. Ahora ya lo tendríamos por aquí. Voy a pasar la chafa. Y aquí tenemos dos opciones. Yo puedo directamente hacer la argolla y ya colocar la lentejita y que me quede al ras, o luego le puedo colocar una anilla y poner la lentejita. En este caso, como quiero que quede muy chiquitín y muy discreto, le voy a pasar la lentejita ahora para evitarme la anilla y que quede más discreto. En este caso, fijaros que yo aquí ya tengo poco margen, por lo que me tengo que ayudar del alicate plano para empujar la punta de vuelta y que me entre dentro de la chafita. En el primero, como teníamos más trocito, lo hemos hecho simplemente con los dedos. Cosas importantes aquí. Fijaros que ya tengo formada lo que sería la argollita y ya tengo el hilo que me pasa. ¿Qué puede pasar? Que si yo tiro, me quede aquí un espacio por el que luego los abalorios se van a mover, no me va a quedar bien acabado. ¿Cuál es mi consejo cuando os pase esto? Cogemos siempre el extremo o la punta que queremos cortar o quitar. Y de alguna manera yo necesito un soporte para tirar del alambre, por lo que voy a coger con un alicate de punta cónica o unas pinzas, lo que tengáis a mano, y me voy a fijar el que es el extremo largo, el extremo que no quiero tirar de él. Voy a coger esta puntita se me esconde para adentro. Así igual lo veis mejor. La tengo que pasar por aquí. Yo me marco aquí el extremo y la intento introducir hacia aquí. Ahora tiraremos de ella. En este caso, por ejemplo, si ya tenéis claro que queréis hacer este tipo de pendiente, es mejor empezar por la parte de abajo que no por la parte de arriba, empezando primero por la lentejita. ¿Lo veis? Aquí sí o sí, ¿vale? Tendremos que chafar y luego cortar el sobrante, porque no hay manera de, dijéramos, hacerlo coincidir. Porque en este caso, imaginaros que decimos, bueno, pues cortamos este sobrante y luego ya chafaremos. Esto puede ocasionar a que sin querer se os escape y entonces va a quedar una argollita muy chiquitita y os va a costar mucho de meter. Por tanto, en este caso sí que chafaríamos primero y luego cortaríamos el excedente. Cosas importantes. Fijaros que la anilla va plana así, ¿vale? Yo tengo que chafar en el mismo sentido de la anilla, porque si por lo que sea chafo en este sentido, lo que voy a hacer es montar las dos puntas y no me va a quedar este movimiento de la anilla, sino que me va a quedar chafado, aplastado. Por tanto, primero me aseguro de que la chafa está bien apretadita al abalorio para que no haya juego o movimiento. Chafo y siempre si dudáis, en este caso las que son tan chiquititas se chafan enseguida y se grapan y se fijan. Pero si estáis trabajando con chafas más grandes, ante la duda siempre podéis darle un par de apretones para aseguraros de que esto queda bien cortado. Y para evitar rebabas, lo que vamos a hacer es con la punta y la parte plana del alicate cortar lo más al ras posible, retirando los abalorios para que no nos quede ninguna rebaba, que esto quede bien limpio y bien acabado. Proteger sobre todo el resto de abalorios, y más si son de cristal.
evitar chafarlos. A veces si el cable de acero coge algún pequeño mal gesto o por la posición de los abalorios, lo podéis acabar de redireccionar con la mano y ya tendríamos la primera de las opciones. Esta sería la más sencilla. Abriríamos ya el gancho de aquí y lo colocaríamos, cerrando con el alicate plano. Súper importante, siempre que coloquéis estas bases que vamos a hacer de pendiente en los cierres, pensar que el cable de acero es súper fino y si esta argolla del cierre no está bien cerrada, podríamos perderlo con mucha facilidad. Entonces, sobre todo, aseguraros bien de que está ajustado y además que la bolita esta que a veces viene en los cierres no os confunda, porque a veces da con la bolita, pero luego se sube la bolita hacia arriba, ¿veis lo que me está pasando a mí? Y resulta que la anilla está abierta. Entonces, súper importante que esté bien ajustadito. Y listo. ¿Cuál sería la segunda versión? Sería hacer exactamente lo mismo, pero en este caso sin la lentejita y hacer un degradado. Podríamos hacer una tira de 5, una de 10 y una de 15. Voy a hacer solo la estructura para que lo veáis. Lo voy a hacer en grande, pero en este caso iría o lleno de abalorios o solo con un abalorio al final. Repetimos el proceso. La argollita. Chafamos y entonces ahora pues eso, imaginaros, ¿no? Que le ponemos solo una bolita al final. Pondríamos una chafa, vamos a ponerle 2 o 3 para que veáis un poquito más el efecto, es solo para que se entienda el montaje, y una chafa al final. Si esta fuera la de 5, pues la dejaríamos un poquito más suelta y chafaríamos aquí. Luego haríamos lo mismo con una de 10 y lo mismo con una tercera de 15. Además podríamos hacer que se viera la estructura. En este caso toda la estructura queda rellena de abalorios, no se ve el cable de acero. En este caso sí que podríamos dejar un trocito visto en el de 5, bajarlo un poquito más en el de 10 y chafar, y bajar un poquito más en el de 15 y colocar las 3. ¿Qué pasaría entonces? Al tener 3, las podríamos poner directamente aquí, o si las queréis con un poquito más de movimiento, añadir una anilla en la que se articularan las 3 hilas, las 3 capitas, entonces tendría mucho más movimiento. De esta manera, cuando trabajéis así, simplemente lo medís y chafáis sin argolla, a diferencia de como hemos hecho aquí. Cortamos al ras, una vez nos hemos asegurado de que está bien fijado, y ya tendríamos pues estas capas con movimiento y la estructura vista del cable de acero. Esta sería como la segunda versión o un punto más de esta. Vamos a ver ahora un trocito de estructura un poquito más grande. Para esta tal vez vamos a necesitar pues unos 20 centímetros, una cosita así, y en este caso vamos a trabajar con forma de lágrima. Vamos a volver a hacer primero el inicio para que no se nos escape y podamos trabajar tranquilamente. Devolvemos la punta hacia la chafa, tiramos del extremo largo y ya tenemos fijado este punto. Vamos a ponerle una bolita dorada, por ejemplo, a modo de separación. Y lo que es muy importante en este diseño es colocarle una chafa, que de momento no vamos a chafar. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a poner pues una chafa decorativa, por ejemplo, un abalorio de estos. Ahora ya voy a hacer la combinación. De nuevo, como os decimos en otros vídeos, podéis optar por hacer la combinación sobre la marcha. Queda muy bien o ayuda muchísimo ponerlas encima del patrón de montaje, que es esa tabla que nos permite colocar los abalorios,
para ver cómo quedaría haciendo una previsualización sin tener que enfilarlos. Porque el problema de esto es que si no lo tenemos muy claro y estamos enfilando, no nos gusta, tenemos que desenfilar, como que vamos perdiendo ese tiempo, ¿no? Pero de esa manera, si lo colocáis ya en el patrón de montaje, ya os hacéis una idea más certera de cómo puede quedar. Y una chafita final. Esta sería la combinación de mi pendiente, ¿vale? Yo quiero que quede una lagrimita, pues ahora lo que tengo que hacer es subir este abalorio hacia aquí, hacia la primera de las chafas. Y esta punta devolverla por esta argollita de aquí. Además, si el abalorio que he puesto anteriormente me lo permite, puedo volver a pasarlo por aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a coger así para que lo veáis mejor. Sujeto esta estructura y voy tirando del cable de acero hasta hacer la lágrima todo lo grande o pequeña que yo quiera. ¿Quiero una lagrimita así de chiquitita? La dejo así. O bien apretadita, que no se vea el cable de acero, la dejo así. Puedo incluso dejarla más larga, más extensa y que se vea la estructura. Obviamente, de nuevo, esto queda a vuestro gusto. Sí que, como os decíamos en el modelo anterior, importante siempre chafar la chafa en el sentido en el que quede planito, que no quede montado. Hacemos así y ya tendríamos la lágrima. Cortaremos el alambre al ras. Y aquí tenéis dos opciones. Podéis dejar que esto se vaya moviendo o si preferís que quede un pelín más compacto, nos aseguramos de cuál sería su posición correcta y chafaremos las chafas. Por eso es que le hemos puesto estas chafitas antes para que quede un pelín decorado. Otra opción sería que si, por ejemplo, no queréis ponerle chafas o no queréis que haya ningún elemento metálico, podemos pegar la última de las bolitas de los dos lados. La retiramos, la desplazamos un poquito, por ejemplo. Aquí, ¿no? Tenemos estas que se mueven. Pues desplazamos la última, ponemos un poquito de pegamento aquí y la volvemos a acompañar hacia abajo. La hacemos girar un poco para que se impregne bien el pegamento y ya lo tendríamos una vez seco fijado de forma invisible. Aquí tendríamos ya el tercero, en el que ya solo haría falta ponerle el cierre. Y vamos a por el tercero, que ya se va rizando un poquito más el rizo. Para el que vamos a necesitar un trocito más de cable de acero. Y en este caso sí que no vamos a tener manera de apoyarlo o fijarlo, porque vamos a tener que trabajar por ambos lados. Vamos a verlo. Para este modelo vamos a necesitar unos 25 o 30 centímetros para trabajar cómodos. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí que voy a colocar una anilla, que va a ser la pieza central. Con ayuda de un alicate plano y uno cónico, uno hacia adelante y uno hacia atrás, colocamos la pieza y a la inversa cerramos. De nuevo, todas las anillas que pongáis en el cable de acero, súper importante que estén bien cerradas, porque con lo fino que es, si no podría llegar a caerse y perder la pieza. Vale, esta sería nuestra pieza central. A partir de aquí le vamos a colocar la combinación simétrica a cada uno de los dos lados. Aunque las chafas en estos modelos las estemos usando de forma funcional, es decir, para frenar y sellar los extremos, a mí también me gusta utilizarlas como entrepiezas y colocarlas sin chafar entre abalorios o al final o al inicio, porque siento que le da como un acabado también más elegante y además también engama un poco más todas las piezas que estamos utilizando. No solo vamos a ver entonces la chafa en los cierres, sino que le da como un acabado o un aspecto un poquito más estético global. En este caso, por ejemplo, yo ahora ya cuando haya acabado,
Pues le pongo una chafita a cada lado y así como que la combinación me queda más cerrada. ¿Cómo haría esto ahora? Necesito 2 chafas y vamos a hacer la estructura en aro. Paso una, paso la otra y fijaros, estas las he pasado en este sentido. Todo el rato lo que hacemos es que la misma vuelta la pasamos en el sentido opuesto, creando un loop, una anilla. Pero queda una anilla ovalada, como la que hemos hecho en la lágrima. Sin embargo, si lo que queremos es una forma circular, mucho más redonda, lo que tenemos que hacer es, con la punta opuesta del cable de acero, entrar desde el otro lado, en forma de X. ¿Veis? El extremo que sale de la izquierda va hacia la derecha y el que sale de la derecha va hacia mi izquierda. De esta manera generamos una forma 100% de aro o círculo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tirar hasta que esto sea el tamaño que a nosotros nos gusta. Podemos hacer así y entonces simplemente lo que haríamos es cerrar las chafas apretando desde aquí, nunca en esta posición, lo mismo que os decía en los otros cierres, desde aquí apretaríamos una y apretaríamos la otra, dejando este espacio de aquí para luego venir a colocar el cierre. Y esto sería el aro sencillo, pero vamos a ver el último de los modelos o de las opciones. Ahora que ya tengo el primer aro o la primera vuelta hecha, le haría una segunda. ¿Cómo se lo haría? Por ejemplo, vamos a pasar de nuevo una chafa, una baloria. Y esto mismo que estoy haciendo lo haría para hacer una segunda vuelta, pero aplicaría si le queréis dar 3, 4, las vueltas que queráis. Fijaros, aquí tengo la segunda combinación y lo que hago es, este lado me sale por este extremo, pues tengo que hacer la misma argolla pasando esta punta en opuesto o en X por las 2 chafas. Lo que sí que es importante es que tengáis definido primero el tamaño del aro original, del aro grande, para que luego solo tengáis que ajustar el segundo, el chiquitín. Desde aquí ya lo iríamos apretando. Por supuesto podemos hacerlos más juntos, más separados y veis, iría quedando una cosa así. Muchas veces en las clases me decís, claro, es muy fácil hacer el primero porque lo haces pues a ojo o a estética de cómo lo vas viendo, pero luego ¿cómo haríamos el segundo? Es lo mismo, tenéis el planteamiento igual y lo que hacéis es que cogéis la otra pieza, la que estáis montando, y la colocáis encima para ver más o menos que esté ocupando el mismo volumen. Una vez definidos los tamaños, solo hay que entrar por arriba, nunca, recordad, así en diagonal, para hacer que queden planos. Nos aseguramos de que van todos paralelos, chafamos de un lado, ¿veis? Quedan paralelos, y ahora dejamos un pelín de distancia, suficiente para que el cierre haga juego, y apretamos. Ahora podríamos dejar esto con movimiento, si es que os gusta así, o si no, recordad, chafamos las chafas y listo. Para cortar estos extremos, muchas veces sin querer, al entrar aquí donde hay tantos hilos, podemos cargarnos o cortar alguno de los que hay intermedios, por lo que es muy importante retirarnos, incluso si podemos doblar el extremo, ¿veis? Cambiándole el sentido, porque así ya venimos por aquí y cortaremos. Lo quitamos con cuidado, lo doblamos y ya solo haría falta ponerle el cierre una vez cortados. Y estas serían las versiones que os proponemos para hacer con cable de acero. Pero lo dicho, hay muchísimas maneras de combinarlo, de hacerlo. Lo que es importante es que lo vayáis entendiendo y lo vayáis poniendo en práctica, porque a medida que vayáis utilizando una técnica, siempre vais a aprender nuevas maneras de sacarle partido. Y esto iría así.
Esperamos que os haya gustado el vídeo y por supuesto si hay alguna cuestión que todavía no ha quedado clara, nos lo podéis dejar en la parte de los comentarios. Si os gusta este tipo de contenido, recordad también apoyarlo con vuestro like y suscribiéndoos al canal. Hasta pronto.